Y bien, estamos entonces con el ex canciller de la República, Francisco Tudela. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias por invitarme. No, gracias por haber venido. Bueno, están llegando los presidentes de Sudamérica para reunirse en la reunión de UNASUR y ver qué hacen en relación al tema de Venezuela. ¿Qué crees que puede pasar? Bueno, yo creo que va a pasar, es crónica de, digamos, de un viaje anunciado. Va a pasar que se van a reunir, van a lograr un comunicado conjunto. Ese comunicado conjunto va a ser una defensa a rajatabla de la elección venezolana con todas sus irregularidades. Se va a producir el viaje del presidente Humala a Venezuela y esta organización que es el UNASUR, que no es una organización democrática, que nadie ha elegido, que es un organismo internacional virtual, que no tiene sede, que no tiene edificio, que no tiene mecanismo de seguridad colectiva, que no tiene agencias, digamos, como la Organización Panamericana de la Salud, que no tiene nada, que simplemente es una caja de resonancia ideológica de los chavistas, del socialismo del siglo XXI, del Partido de los Trabajadores. Es el árbol, el club del árbol de la collera. Eso es el UNASUR. No tiene más trascendencia que eso. Y este organismo mide a América Latina y mide a las fuerzas de América Latina con dos varas. Una vara muy larga para aquellos que no considera sus amigos y una vara muy corta para aquellos que sí considera sus amigos. Y esta reunión convocada en Lima por la Secretaría Pro Tempore, que es, en este caso, el secretario Pro Tempore es el Perú, el canciller concretamente, si bien ha delegado la dirección de esto en el vicecanciller, en el fondo lo que busca es comprometer al presidente de la República ante cualquier duda que pueda tener con un curso de acción que sea un curso de acción coordinado con el grupo. UNASUR, a diferencia de la Organización de Estados Americanos, que es un organismo derivado del capítulo 8 de la Carta de las Naciones Unidas y dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas y que por lo tanto procede de una organización internacional fundada después de una guerra mundial con miembros originarios entre los cuales estuvo el Perú. UNASUR no tiene ninguna relación con eso. Bueno, pero forman parte también de UNASUR Colombia y Chile, por ejemplo, cuyos presidentes no deberían, en teoría, acatar un comunicado de esa naturaleza tan porque obsecuente. Nosotros estamos suponiendo que estos presidentes tienen coherencia ideológica de algún tipo, porque dividimos el mundo entre países socialistas y países capitalistas, países que expropian y países que no expropian. Pero eso no es necesariamente cierto. Ocurre que jefes de Estado compran tiempo para terminar sus mandatos en olor de izquierda y de santidad, para no tener contrincantes serios, para, en el caso de Santos, para no ser perseguido como Uribe con una multitud de juicios, para irse con sus negociaciones en La Habana con las FARC en buenas relaciones con Venezuela. En realidad tocaba el violín de Chávez para controlar a las FARC que se asilaban en Venezuela, y en el caso de Piñera para lograr un poco de paz social hasta el término de su mandato, puesto que la oposición inicial de la izquierda, sobre todo la más radical, y las marchas que se le prepararon fueron tremendas. Y entonces una manera de comprar tiempo, comprarle tiempo a la izquierda, es bajar la cabeza en este tipo de situaciones. Ahora, el presidente Humala parece tener una cierta dualidad, no sé si ideológica o, digamos, hacia el mundo exterior, en política exterior, juega el papel
digamos, de apoyo, de solidaridad con un régimen como el de Chávez o como incluso como el cubano, pero en política interna tiene una política de apertura de mercado y todo lo demás, incluso de defensa de la democracia. Entonces esa dualidad es parecida a la que tenía Lula también, ¿no? Una cosa era su política interna y otra cosa era su política externa. Ha apoyado directamente a Maduro en esta elección. ¿Esa dualidad obedece a ese criterio que estás mencionando? Yo creo que esa dualidad obedece, en el caso concreto del presidente Ollanta Humala, a lo que podríamos llamar sus convicciones primigenias y sus simpatías primigenias. De eso no cabe ninguna duda. Su amistad con Chávez es genuina, su amistad con Maduro es genuina, y por lo tanto tiene que haber afinidad de algún tipo, ¿no? Pero en el orden interno no olvidemos que el programa electoral fue el de la Gran Transformación, y que solamente mediante un acto de prestigiosidad, que fue este juramento frente al Premio Nobel, es que Ollanta Humala logró ganar la elección basado en la palabra del Premio Nobel de que Ollanta Humala iba a respetar lo que se vino a llamar la hoja de ruta. La hoja de ruta es para el mercado interno, pero hacia afuera no hay hoja de ruta. No hay hoja de ruta, pero todo eso era un evento, o sea, es un evento muy sui generis, que probablemente solo pueda darse en nuestro continente. Yo no me imagino a un presidente europeo jurando frente a un intelectual que no está investido de una autoridad concreta, ¿no? En el fondo es un acto de confianza que no tiene solidez. Bueno, ¿crees que, porque hay quienes dicen que en realidad se ha convocado a esta reunión de UNASUR porque no había un consenso total entre los presidentes? Quizás había que convencer al propio Humala, sobre todo a Piñera y a Santos, de dar un respaldo claro a Maduro, pero quizás saldría algo con respaldo y al mismo tiempo con una invocación al diálogo o algo de ese tipo, o alguna otra fórmula. ¿Cuál, si tú fueras canciller de Ollanta Humala, qué le recomendarías? Es decir, ¿qué solución, qué cosa se podría proponer? Lo que ya hizo. El Perú ya reconoció al gobierno de Venezuela. Al enviar un saludo de felicitación, el asunto del reconocimiento ha quedado zanjado. ¿Eso te parece que está bien? Bueno, el argumento de que hay que hacer un nuevo conteo de los votos es un argumento que a corto plazo no lleva a ninguna parte, porque el gobierno de Venezuela ya dijo que no va a hacer ese nuevo conteo de los votos, y por lo tanto pedir el nuevo conteo de votos, como lo hacen los Estados Unidos, como lo hace el propio Insulce en la Organización de Estados Americanos, como lo ha hecho García Margallo, el canciller español, naturalmente es algo que no va a materializarse. Claro, probablemente después de eso, al no materializarse, empiece a subir de tono la retórica contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero esperar de que haya un recuento es una cosa pero de bobos, eso no se lo cree nadie. Yo sé que eso no lo van a pedir, no tiene sentido pedir eso. Dice. El punto es en ningún sentido, el punto es la coherencia entre lo que ocurrió, y ahí está lo grave, no solamente para la democracia venezolana, sino para la democracia peruana. La cosa es ponerse de acuerdo sobre qué cosa es un fraude electoral. Y se ve que UNASUR, y hoy la izquierda peruana detrás de UNASUR, tienen una idea muy distinta sobre ese asunto de aquella que tuvieron en el año 2000. En el año 2000, yo le pregunté a Eduardo Stein, el jefe de la misión de observación de la OEA, después de las elecciones, si es que había ocurrido un fraude electoral, si es que se habían cambiado los votos de las urnas. Y me dijo que no se habían cambiado los votos de las urnas, pero que se había producido una manipulación de medios de comunicación, y que esa manipulación de medios de comunicación implicaba una discrepancia en las condiciones en las cuales competían las fuerzas, y que eso era el fraude. Naturalmente eso nos lleva a una cuestión de fondo,
que es que cuando aparecieron los videos, el presidente Fujimori, al ver los videos, convocó a nuevas elecciones inmediatamente, en las cuales él no iba a participar, y lo anunció así, él se retiraba. Sin embargo, se consideró su posición como fraudulenta por la manipulación de medios que quedó exhibida en los videos. ¿Qué hubiera pasado si Fujimori hubiera pedido que le cuenten los votos y no hubiera aceptado la tesis del fraude? Y se hubiese plantado como Maduro en la tesis de que solo los votos contabilizados son los que van a determinar si hay un fraude o no. Y la manipulación de medios se deja de lado. Por eso, lo que es muy importante para la coherencia de la democracia peruana y lo que es muy importante también para Venezuela es ponerse de acuerdo sobre qué cosa es un fraude. Porque si ya no consideramos la manipulación... No solo eso, Francisco, no solo qué cosa es un fraude, sino qué cosa es democracia. Correcto. Porque entonces aquí ya la Carta Interamericana de la OEA no está funcionando, la OEA no funciona. No, y en el caso... y no hay manera de, digamos, se estaría avalando un régimen que quisiera suprimir a la oposición. Si aceptamos, ¿no?, la tesis que hoy la izquierda esgrime, negando la tesis que ellos mismos esgrimieron el año 2000, lo que ellos nos están diciendo es que hicieron un golpe de Estado contra un presidente que había sido electo en 1995 con el 64% del voto. Sí, pues. Porque la manipulación de medios no constituye fraude. Entonces hay una inconsistencia en la izquierda peruana que es gravísima. Lo que ha ocurrido en Venezuela, para mí, ver esos videos fue definitivo. El año 2000 fue definitivo. Yo llegué a una convicción, que es que sí, la manipulación constituía la violación de las normas democráticas, y ver cómo se entregaban maletines de dinero a dueños de medios de comunicación fue una de las cosas más chocantes que he visto en mi vida. Sin embargo, hoy, cuando Nicolás Maduro ha usado el local del Consejo Nacional Electoral para hacer una perorata ideológica antes de que haya terminado la votación, cuando las Fuerzas Armadas han hecho un pronunciamiento de apoyo ideológico, no de orden público, de seguridad, sino ideológico, cuando se ha abusado de los recursos del Estado y Maduro en la franja electoral ha tenido 65 horas y Capriles 35 minutos. O sea, si eso no es considerado un fraude, la izquierda nos está diciendo que tiene dos varas, una vara muy larga con la cual midió a Fujimori y una vara muy corta con la cual mide a Nicolás Maduro, y eso desafía la lógica, bueno, de acuerdo, desafía la democracia y es inaceptable. Pero entonces hay países que pueden tener intereses, afinidades ideológicas, otros intereses de realpolitik para respaldar la elección. Depende de cada país y depende de cada gobierno. Cuando tú me haces la pregunta, pero ¿qué haría yo si fuera canciller? ¿Qué podría ser? Yo tendría que retrucarte, ¿canciller de quién? Porque sin eso no te puedo contestar la pregunta. ¿De Ollanta Humala? No creo que Ollanta Humala me haga su canciller. Bueno, no quieres responder entonces. De un presidente democrático. De un presidente democrático. Digamos, yo personalmente hubiera retenido el reconocimiento de Venezuela como el reconocimiento de jure. El reconocimiento de facto se va a producir de todas maneras. El reconocimiento de facto es reconocer que un Estado existe, que está ahí y que en algunos niveles tienes que tratar con él. El reconocimiento de jure implica reconocer su legitimidad y su legalidad. Y eso es una cosa muy diferente. ¿Por qué? Porque no se pueden derivar derechos legales de una situación ilegal. Y esto es un principio de derecho internacional, que en latín es ex injuria jus non oritur. Esto es, no se puede derivar derechos legales de una situación ilegal, a tal punto que cuando el Japón conquistó Manchuria y puso un gobierno en Manchuria, los Estados Unidos, en base a este principio en 1932, se rehusaron a reconocerlo y plantearon una doctrina que era la doctrina Stimson. Yo me atendría a la doctrina Stimson y no reconocería a un gobierno que
aspira a tener derechos legales, pero nacidos de una situación ilegal. Francisco Tudela, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias. Fue el ex canciller del Perú, Francisco Tudela. Vamos a una pausa y regresamos ahora, no sabemos, con Jorge del Castillo y Francisco Belaúnde.